Noticias de última hora. No vamos a ir a endosar voto a nadie. Leonidas Sisa acepta su derrota y habla de la postura del sector indígena en segunda vuelta 2025. Van a tener que tener paciencia para entendernos, escucharnos, dijo el candidato que quedó tercero en las elecciones. Respuesta del líder indígena al llamado de la correísta Luisa González para sumar votos. Leonidas Sisa, candidato presidencial con el movimiento político Pachakutik, lista 18, aceptó su derrota en las elecciones generales que celebró Ecuador este domingo, 9 de febrero. Esta mañana, con el 92.04% de actas válidas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, Isa alcanzaba el 5,26% de votos a su favor. Este porcentaje lo ubica en tercer lugar, justo por detrás de Luisa González, candidata de la Alianza RC Reto, y de Daniel Noboa, candidato de ADN. La noche del mismo 9 de febrero, Isa rechazó endosar sus votos a cualquiera de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Ya he escuchado, tengo invitaciones, conversemos, listo, vamos a conversar. Primero nos sentamos nosotros, discutimos y sobre la política, aquí no vamos a ir a endosar voto a nadie. Nosotros vamos a sostener una propuesta de país, mientras tanto van a tener que tener paciencia para entendernos, escucharnos, y si tienen que esperar más años, tendrán que esperarlos, así somos, agregó el dirigente indígena. Pachakutik, brazo electoral de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, ha participado en 7 de 9 elecciones nacionales que se han hecho en los últimos 29 años. Listo, me dirán, oiga, pero señor Isa, usted va a definir en segunda vuelta. No va a definir el señor Isa, va a definir el poder político colectivo. Van a tener que esperar. Nuestra decisión va a ser decidida colectivamente. Y lo vamos a demostrar en este país. No es como siempre han puesto, pero señor Isa, no señores, nosotros decidimos colectivamente y este país finalmente va a entender que en esta sociedad va a conjugar la democracia comunitaria, la democracia directa y la democracia representativa. En este país la democracia comunitaria va a tener su peso firme, contundente en este proceso. Queridos hermanos, ahí le dejamos. Ya he escuchado, tengo invitaciones, conversemos. Listo, vamos a conversar. Primero nos sentamos nosotros, discutimos y sobre la política. Aquí no vamos a ir a endosar voto a nadie. Nosotros vamos a sostener una propuesta de país. Los que están dispuestos a sostener como nosotros lo hemos hecho, listo. De manera pública, coherente, colectiva, lo haremos públicamente. Seguimos con las noticias. Daniel Noboa, gracias, Ecuador, por cada paso que diste con nosotros. Noboa se pronuncia tras los resultados. El candidato presidente Daniel Noboa, tras los resultados de las elecciones generales, agradeció a los ecuatorianos por su apoyo y señaló que el país ha dado el primer paso hacia un cambio significativo. Noboa, quien no obtuvo una victoria directa en la primera vuelta, se enfrentaría a Luisa González en el balotaje para definir quién asumirá la presidencia del Ecuador. En un comunicado, Noboa expresó su gratitud por el respaldo ciudadano y destacó el compromiso de los ecuatorianos en su proyecto político. Gracias, Ecuador, por cada paso que diste con nosotros. Por hacer de esta lucha, nuestra lucha. Gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, manifestó. El candidato subrayó que su propuesta representa un cambio frente a lo que denomina el viejo Ecuador. Según él, su movimiento logró consolidar una asamblea distinta, convirtiéndolos en la primera fuerza política. De cara a la segunda vuelta, Noboa aseguró que seguirá luchando por un Ecuador libre de corrupción. Vamos a luchar como el primer día, para que su sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla. Juntos, más fuertes y determinados que nunca para consolidar el nuevo Ecuador, concluyó. La segunda vuelta electoral está programada para el domingo, 13 de abril. Seguimos con las noticias. Bueno, y precisamente vamos a empezar con eso, actualizando los resultados según la información que ya ha ingresado al Centro de Cómputo del Consejo Nacional Electoral. Así es, vamos a revisar cómo están a esta hora los resultados nacionales de la elección de ayer. Empecemos viendo quién está a la cabeza en este momento. Me despliega la gráfica. Daniel Noboa tiene el 44.31% con el 92.04% de actas ingresadas. Luisa González de la Revolución Ciudadana tiene 43.83%. Seguimos revisando los candidatos. En el tercer puesto, Leonidas Sisa del movimiento Pachakutik tiene el 5.26%, esto es más de medio millón de votos. Andrea González Nader, 2.71%. Esos son los resultados a nivel nacional. Vamos a revisar el resultado que arrojan ciertas provincias. Empezamos por Pichincha, veamos. Daniel Noboa se ubica en el primer lugar con el 48.55%, mientras que Luisa González en el segundo con el 37.37%.
según el 94,41% ya de datos ingresados oficialmente al Consejo Nacional Electoral. Revisamos una provincia más, Guayas. En esta provincia se ubica en primer lugar hasta el momento Luisa González con el 48,39%, mientras que Daniel Noboa, el candidato de ADN, obtiene un 43,73%. Revisemos ahora cuáles son los resultados que deja la votación en Esmeraldas. Bueno, vamos primero con Manabí, provincia de la costa ecuatoriana, donde Luisa González obtiene un 62,94%, que lo ubica en el primer lugar, y Daniel Noboa en el segundo con un 30,20%. Vamos a ver ahora sí los resultados de Esmeraldas, también provincia de la costa, que dice que según estos resultados, pues Luisa González obtiene el primer lugar en esa provincia con el 52%, mientras que Daniel Noboa llega o alcanza hasta ahora el 41,36%. Monitoreamos los resultados de la provincia de El Oro. Luisa González se impone en primer lugar con un 49,24%, mientras que Daniel Noboa obtiene el 43,76%. Es la constante en las provincias de la costa ecuatoriana. La candidata de la Revolución Ciudadana lidera pues la intención del voto según los resultados oficiales del CNE. Santa Elena, Luisa González 54,59%, mientras que en esa provincia Daniel Noboa obtiene el 37,02%. Así es, veamos qué pasa en la provincia de El Azuay. Los datos ingresados hasta el momento en El Azuay, 93,39%, Daniel Noboa el 45,95%, Luisa González 38,58%. Vamos revisando, vamos con la provincia de Chimborazo. Cotopaxi, en la provincia de Cotopaxi tenemos a Daniel Noboa 37,72%, a Leonidas Isa con el 29,15%. En la provincia de Cotopaxi ha ingresado el 95,99% de la votación. Vamos a la provincia del Tungurahua, seguimos en el centro del país. En Tungurahua gana Daniel Noboa 60,93%, seguido de Luisa González con el 22,05%. Ha ingresado en Tungurahua el 92,92%. ¿Qué pasa en la provincia de Chimborazo? En la provincia de Chimborazo, el resultado hasta el momento indica que Daniel Noboa tiene el 52,25%, Luisa González 24,54%, en el Chimborazo 95,62% de actas han sido ingresadas. Seguimos revisando, nos toca ver lo que pasa en la provincia de Sucumbíos. Vamos a la Amazonía ecuatoriana. En Sucumbíos, Luisa González tiene el 57,77%, Daniel Noboa el 32,56%. Ahí hay el 89,69% de actas ingresadas hasta el momento. Esto es la provincia de Sucumbíos. ¿Seguimos viendo? Seguimos en la Amazonía, provincia de Orellana. En la provincia de Orellana, el 90,26% de actas ingresadas, 48,72%. Luisa González, 40,11%. Daniel Noboa. Otra provincia más. Vamos a la provincia insular de Galápagos. En Galápagos está ingresado el 82,28%, Daniel Noboa 56,76%, Luisa González 31,51%. Hemos hecho una revisión de muchas provincias del país. Y contarles que el presidente del candidato Daniel Noboa no brindó declaraciones ni llegó hasta el Hotel Le Parc en el norte de Quito, en donde lo esperaban simpatizantes y autoridades del gobierno desde la tarde de ayer. A partir ya de las 7:30 de la noche, varios ministros comenzaron a abandonar el lugar rumbo al Palacio de Carondelet, donde Daniel Noboa esperaba los resultados. Mientras cerca del hotel, en la avenida Chiris, en la sede de ADN, se instaló una tarima con música en vivo y animadores. Sin embargo, cerca ya de las 8 de la noche, los simpatizantes empezaron también a abandonar ese lugar. Y una vez que ya, Milton, se comenzaron a ingresar los datos, superando el 50% quizás del cómputo de esta elección, pues los candidatos a la presidencia comenzaron a pronunciarse, entre ellos Leonidas Isa, que a nivel nacional se ubica en un tercer lugar. Sí, con ese resultado que ha obtenido o que está obteniendo Leonidas Isa, se va a convertir en el gran elector para la segunda vuelta. Él se pronunció luego de que el Consejo Nacional Electoral hiciera su última cadena nacional cerca de las 10 de la noche.
El ex candidato ya a la presidencia por el movimiento Construye, Henry Cucalón, agradeció al Ecuador por su apoyo y civismo en las urnas. Dijo, a pesar de no ser elegido, no me rendiré, asegurando que las derrotas son solo un paso para alcanzar la victoria. Mediante un comunicado en X, Henry Cucalón dijo respetar la decisión de los ecuatorianos de llevar a otros candidatos al balotaje y reafirmó su compromiso de seguir luchando por la seguridad, el empleo y una economía que beneficie a todos. Otro de los candidatos que también se pronunció la noche de ayer fue Jimmy Jairala, el candidato presidencial por Centro Democrático. Sí, ahora Centro Democrático analiza a quién le dará su apoyo en una segunda vuelta, una vez que su candidato Jimmy Jairala se ubica a nivel nacional en un 8º lugar. Habrá segunda vuelta, que hay que respetar ese resultado y que hay que aceptar también que Daniel Noboa y Luisa González van a estar en este balotaje, ¿no? Y veremos pues qué decide el partido más adelante respecto de eso. Hasta la 1 de la mañana de este lunes estuvo instalada la sesión pública permanente de escrutinio aquí en el Parque Bicentenario en el norte de la capital, y lo que se puede evidenciar a esta hora de la mañana es gran presencia policial, sobre todo porque el centro de procesamiento se encuentra cerrado. A partir de las 11 de la noche ya empezaron a llegar los primeros paquetes electorales desde las más de 7,000 juntas de la provincia de Pichincha, y pues autoridades de la delegación provincial han dicho que a las 11 de la mañana se reinstalará esta sesión pública permanente de escrutinio, en la que básicamente se revisan las actas tras la votación del día de ayer, sobre todo aquellas que presentan inconsistencias. Ahora revisemos algunos datos de los votos con corte a las 7 de la mañana, con el 91% de actas escrutadas. ¿Qué es lo que pasa con los asambleístas provinciales por Pichincha? Pues con 269,000 votos, el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, lidera la cantidad de votos de asambleístas provinciales con un 28.45%. Le sigue también la Revolución Ciudadana con 142,000 votos. A ellos les sigue el Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic con el 4.88% de votos, y le sigue también el Partido Sociedad Patriótica con el 1.76% de votos. Es decir, la mayoría de votos por asambleístas provinciales solo por Pichincha, con el 91% de actas procesadas, las lidera el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, le sigue Revolución Ciudadana y Pachacutic. Ahora, ¿qué pasa con los asambleístas nacionales? También el Consejo Nacional Electoral ha publicado que con corte a las 7 de la mañana, con el 91% de actas procesadas, quien lidera la votación es ADN, el movimiento oficialista, con un 43.52% de votos, y pues le sigue la Revolución Ciudadana en alianza con Reto con un 41.15% de votos. Ahora se espera que a las 11 de la mañana se reinstale esta sesión pública permanente de escrutinio. No solo aquí en Pichincha es que se realizará, sino también a nivel nacional. Ustedes. En Ciudad Alfaro, en el centro de procesamiento electoral, esto en Montecristi, provincia de Manabí, es que cerca de las 9 de la noche de ayer hasta aquí el centro de procesamiento arribaron los primeros paquetes electorales provenientes de la parroquia Crucita de Portoviejo, de la parroquia Santa Rita de Chone y también de Montecristi. Hace pocos minutos continuaron llegando buses, camiones con más paquetes electorales provenientes de las zonas más alejadas que tiene la provincia, como es el caso de Pedernales y El Carmen. Solo faltan que arriben los paquetes electorales de 4 recintos electorales de Pedernales, de acuerdo a información proporcionada por parte de las Fuerzas Armadas que se encuentran aquí en este punto de la provincia de Manabí. Informarles también que hasta las 6 de la mañana Manabí ya contaba con el 89% de actas de binomio presidencial válidas. Es así que esta provincia arroja los siguientes resultados. Presten mucha atención. En cuanto al binomio presidencial, la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, obtuvo el 62% de votos, mientras que el presidente candidato de ADN, Daniel Noboa,
el 30%. En cuanto a asambleístas nacionales, la Revolución Ciudadana continúa liderando en esta provincia con un 58% de votos, mientras que los asambleístas por ADN obtuvieron el 30% de votos en esta provincia. Una situación similar continúa también, continúa y le pasa a los asambleístas provinciales. Recordemos que Manabí tiene 2 circunscripciones y total son 10 asambleístas que se eligen aquí en esta provincia, y obviamente la Revolución Ciudadana gana en este punto del Ecuador. Hay mucho de un voto utilitario, un voto que es más bien contraste de lo que realmente querían votar muchas personas. Eso nos deja mucho que analizar a este equipo, sobre todo ese comentario de votaré por ti en el 2029 o ándate a una alcaldía de Guayaquil, ¿no? Son cosas que hablan de un voto a futuro de un candidato que no está diciendo que va a estar en esas papeletas puntualmente. Sin embargo, mucho que analizar por este voto que habla también del miedo, ¿no? De regresar al autoritarismo, del miedo de volver a no manejar bien nuestros recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo. Sin embargo, también creo que esta propuesta del futuro post-petrolero de Ecuador ha llamado mucho la atención. Andrea, si bien los votos no se endosan, lo cierto es que esas 260.000 personas que confiaron en usted seguramente estarán pendientes de cuál va a ser su mensaje ahora. ¿A quién va a apoyar en una segunda vuelta? Lo más importante aquí es, en realidad, tener claro el panorama del país, ¿no? Ya en una segunda vuelta electoral tú tienes 2 opciones muy claras. En el caso de Ecuador tenemos una lista de izquierda y una de centro-izquierda, a pesar de que muchos clasifican el proyecto de ADN como derecha, en realidad ellos se clasifican como centro-izquierda. Entonces, en este momento ya no hablamos de izquierdas y derechas, que creo que nunca fue la conversación como tal, sino que hablamos de 2 proyectos políticos. En este momento nosotros hemos sido muy claros. Parte importantísima de esta campaña ha sido la democratización de nuestro plan de país. Nuestro plan de país está prácticamente en manos de más de 500.000 de personas que se han tomado la molestia de leerlo, y en este momento empujar para que esos objetivos se cumplan es lo más importante. Por supuesto que habiendo propuesto un proyecto que habla de que la Constitución de Montecristi es la madre de todas las crisis que tiene este país por su condición económica y cómo propone el manejo también de la delincuencia, el manejo de las mafias internacionales que se han instalado en el país. Por supuesto que tiene que ser un proyecto que vaya acorde con esos problemas, que quiera arreglar el problema de raíz. Realmente, si nosotros seguimos reformando esta Constitución y pataleando con una economía dolarizada, cuando esta Constitución está hecha para un proyecto político que puede imprimir su dinero, las cosas se van a poner más complicadas. Y en realidad Ecuador tiene que plantearse ya cuál es la salida al secuestro ideológico que tenemos desde hace más de 16 años con la primera Constitución que tiene secuestrado al país. Basándome en su respuesta, quiere decir que su respuesta, valga la redundancia, sería un no a sentarse a conversar, por ejemplo, con la candidata Luisa González, que hace pocos minutos decía: hago un llamado a la unidad, a la derecha, a la izquierda, a pensar en país. En realidad no podría sentarme yo a conversar absolutamente nada con quienes utilizaron nuestros recursos no renovables para su proyecto personal. A mí, Andrea González Nadal, como ingeniera en medio ambiente y como una, entre comillas, joven, porque no soy tan joven, de 37 años, me quedó muy claro qué hace el socialismo del siglo XXI con la bonanza petrolera, qué hace el socialismo del siglo XXI cuando tiene todo el poder y cuál es la herencia que nos dejan. Y muchos hablan de olvidar el pasado, pero no sé cómo pueden olvidarse, porque seguimos necesitando una refinería que no está, porque seguimos necesitando una carretera cuando se gastó 13.5 millones por kilómetro en la Ruta Viva, una de las carreteras más caras del mundo. Entonces, creo que mi experiencia como persona no me permite olvidar qué es lo que hace el socialismo del siglo XXI cuando llega al poder. Y es más, la herencia de esta Constitución con 5 poderes es parte de por qué este país no va a encontrar ningún orden, ni institucional ni constitucional, en estas condiciones. Yo sí creo que nos tiene que quedar claro que regresar al socialismo del siglo XXI incluye continuar con el proyecto Sucre. Y tenemos que entenderlo, porque el tornillo era la Constitución de Montecristi, pero la tuerca de ese tornillo es volver a tener una máquina que imprima tu propio dinero. Por eso ellos hablan de que van a haber los mismos presupuestos, porque obviamente si el barril de petróleo no está por encima de los $100, como lo tuvieron en su momento, y aún así terminan su periodo diciendo nuestra gran deuda es con el agro, a mí me queda claro como una persona que propone un futuro
sostenible para Ecuador, en el cual por lo menos los últimos 10 años que nos han dejado de bonanza vayan realmente para sacarnos de su desarrollo. Me queda claro que no lo van a hacer. Andrea, pero también ya analizando los resultados de forma completa, 12 candidatos no llegan ni al 1% de la votación. Eso también hacia dónde debe proyectar a quien llegue a ser presidente del Ecuador sobre los cambios profundos, las reformas profundas que también se necesitan tras conocer los resultados de esta jornada electoral. Creo que lo que estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo, claramente. Y algún gran filósofo decía, la democracia es poder pensar distinto, pero juntos. Sin embargo, la distinción de pensamiento no es realmente lo que se refleja en esta papeleta. Debemos entender que este código de la democracia, que también nace de esta Constitución de Montecristi, ha permitido que la política se ensucie o se utilice de tal manera que está creando cada vez una brecha mayor entre el votante y quienes participamos, algunos como activistas, otros como profesión del tema político. Necesitamos ver que en esas 16 opciones no habían realmente diferentes líneas de pensamiento, sino estructuras políticas que por el propio código de la democracia son obligados a participar. Y no solamente eso, sino que también vemos una repetición entre una línea de pensamiento y muy pocos de otra. En realidad nos quejamos de cómo se maneja la política, pero es el mismo código de la democracia el que no permite, por ejemplo, a la Casa Civil participar de otra manera que no sea pues la que yo he podido hacer durante este tiempo. Parte de lo que nos llevamos como un triunfo de esta campaña es haber podido contactar con entidades internacionales para analizar la posibilidad de abrir el primer partido verde liberal. Y entiéndase como verde liberal un partido con altísima conciencia ambiental, pero con una propuesta liberal económica.